Amigos y amigas, buenas tardes y bienvenidos a este espacio que intenta construir y deconstruir la historia de la medicina familiar en el Ecuador. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora Susana Alvear, médica de familia, amante de la salud pública, docente de corazón y servidora de los que más nos necesitan. Quisiéramos entender este abstract que nos pone en su red social Twitter, doctora. Cuéntanos, por favor, ¿de dónde proviene Susana Alvear? ¿Cuáles son sus inicios? Buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo vengo de una familia que tuvo su origen en Quito. Mi papi y mi mami son de Quito. Bueno, mi papi fue porque ya falleció hace 2 años y vengo de una familia de clase media, hija de profesionales y crecí toda mi vida, toda mi niñez, mi juventud aquí en la ciudad de Quito, con periodos de vacaciones en una región que es sumamente hermosa, que es la parte de Los Ríos, cerca de la ciudad de Quevedo, en la hacienda de mi abuelo. Esas Somos una, vacaciones, esas vacaciones que todos esperábamos que lleguen para salir corriendo. exactamente, eran las vacaciones más ansiadas porque era como un premio para todos, porque ahí nos reuníamos todos los hijos. Primero que somos una familia no muy numerosa, pero una familia que abría las puertas a los amigos, a los vecinos, a los primos. Entonces, cuando pasábamos vacaciones, sí se aumentaba la familia. Eso es bastante interesante esas dinámicas. Durante el crecimiento, se enfrentaron a, como todas las familias, a dificultades médicas. En ese entonces, ¿cuáles fueron sus experiencias con el sistema de salud? A ver, como niña, te cuento que creo que fui la hija más enfermiza de la familia. No sé por qué. Siempre tuve alergias, no sé si era asma, si era topias, pero siempre tenía por lo menos una visita al mes donde el médico. Cuando era niña, me acuerdo de eso porque era muy, muy chiquita, ¿no? Entonces, mi mami o la señora que nosotros nos crió, que es nuestra mamá Tete, nuestra segunda mamá, ¿Ya? ella nos llevaba al médico y teníamos un médico pediatra que era excelente. Él era un médico pediatra que tenía el consultorio me acuerdo, en la Plaza de San Francisco, y nos íbamos allá porque era un pediatra de nombre del Hospital Bacortiz, pero era un excelente porque siempre te trataba con cariño. Me acuerdo que a veces me tenía que inyectar la penicilina y por eso creo que odio hasta ahora que me inyecten penicilina, odio las inyecciones y por eso nunca receto tampoco. Entonces, él siempre era muy amable, explicaba. Yo me acuerdo que no entendía mucho, ¿no? Pero nos demorábamos en las explicaciones que les daban y posiblemente porque yo era una niña crónica con problemas de alergia, es lo que yo sabía. Y siempre estaba con mocos, siempre estaba con secreción de sal, siempre estaba con comezón en todo el cuerpo y tenía frecuentemente faringoamigdalitis también. Entonces era una visitante asidua del doctor. Cuando por A o por B circunstancias no podíamos ir al consultorio de él por el tiempo, o por el dinero inclusive, porque somos una familia grande, mis papis, mi mami me llevaba al hospital Bacortiz, pero el hospital Bacortiz era un lindo hospital y el doctor siempre nos trataba con gran cariño, con gran respeto. Me acuerdo que siempre era tan amable que uno no tenía miedo el entrar a su consulta. Gracias a Dios nunca tuve que estar hospitalizada porque eso sería un cuento. Hasta cuando tuve 19 años o 20 años, que tuve una fractura de tobillo. Ya estaba en la facultad de medicina y esto sí era por hacer deporte, por hacer un monopatín. Entonces me caí, me fracturé y ahí sí tuve que tener cirugía y tuve que tener inmovilización por un mes y andar con muletos por 3 o 4 meses y así irme a la facultad de medicina. Entonces eso sí fue una odisea grande porque no podía tomar bus, no podía caminar, entonces necesitaba el apoyo de terceras personas ahí aprendí lo que era la dependencia, porque yo tenía que esperar a que alguien me vaya a dejar, alguien me vaya a llevar,
ayudarme a subir las gradas porque no había ascensor, Ah, etcétera, etcétera. se comienzan a complicar las cosas. Ajá. ¿En qué colegio estaba, doctora? Y estudié en el Colegio de América y mi último año del colegio estudié en los Estados Unidos a través de un intercambio estudiantil. En ese En, tiempo se seleccionaba la carrera que se quería seguir a partir de lo que se conocía como cuarto curso. Había que sí, seleccionar una especialización. Desde ahí ya tenía esa mirada hacia la medicina. no. ¿Cómo llega a la medicina? ¿Cómo llega la medicina? No, básicamente es una historia un poco especial. Yo venía de una familia de abogados, porque mi papi era abogado, uno de los mejores juristas, él fue fiscal general subrogante, trabajó muchos años en asesoría jurídica de la fiscalía, casos difíciles y fuertes. En ese ambiente yo viví. Y también de una familia de arquitectos y de ingenieros. Nada que ver con la medicina. Nada, tenía un solo tío abuelo, que fue uno de los primeros médicos de Quito, el doctor Abel Alvear, y unos tíos no políticos de segundo grado que eran médicos obstetras, que les decían los pericos Alvear, pero eran muy lejanos de ellos para mí. Pero mi tío abuelo sí era muy cercano porque era tío de mi papi. Y del lado de mi mami más bien eran gente de clase media, trabajadora, que se ganaba el día al día, la vida, profesores, básicamente. Entonces, mi idea era entrar a la Politécnica, a ser una ingeniera, me encantaban los números y por eso es que mi vida era por eso. Luego de haberme ido yo a los estados, de ser mi último año del colegio allá, tenía que revalidar mi título acá y por pasandera se abrieron las inscripciones en la Facultad de Medicina, en la Politécnica y yo llegué tarde para las inscripciones de la facultad, de la Politécnica. Y yo dije, bueno, no voy a estudiar un año, voy a quedarme en la casa. Pero mis papis, especialmente mi papi, mi mami un poco más tranquila, ¿no? Mi papi dijo, bueno, aquí la vida no es comprada y tienes que estudiar algo. ¿Y ahora qué hago? Entonces, me acuerdo que mi tío Bel, que era médico, él ya tenía sus 65, 70 años tal vez, y estaba jubilado. Me dice, ¿quieres estudiar medicina? Yo le quedo viendo y le digo, tal vez. Pero para ese entonces sí, mi hermana la mayor, que es realmente una prima mía, pero ella se quedó huérfana y vivió con nosotros muchos años. O sea, vivió desde los 13 años aquí en la casa como hermana. Ella ya estaba estudiando medicina, estaba ya en cuarto o quinto año de medicina. Entonces yo le veía a ella lo que estudiaba y decía, no, qué horrible eso, qué horrible los huesos, no, no, no. Pero mi tío Abel conversando un día me dijo, yo voy a hablar con el decano, a ver si te abren un cupo especial. Entonces dije, bueno, no pierdo nada. Y como no tenía que hacer más, un día me llama y me dice, ya, estás lista, tienes que venir a la inscripción y tienes que dar los exámenes y tienes que entrar. ¿Y yo qué? Y ahí empezó la carrera de medicina. Y me acuerdo que mi tío Abel me regaló un escarapelo de los que él había hecho disección, que después se me perdió. Y eso me dijo, esto es para que te formes. Y claro, yo tenía ya el ejemplo de mi hermana Germania de estudiar medicina. Entonces yo dije, bueno, entonces yo solo cogía los libros de ella y dice que estudiaba medicina. Nunca, casi nunca iba a clases, pero eso no puedo responder, verás. Claro. Ya, iba a clases, pero no es que me quedaba en la facultad. Iba a lo que tenía que hacer y salía. Iba a que tenía que hacer y salía. Y más bien me dediqué a completar mis estudios de idiomas, estudiaba un poquito de francés, un poquito, completar el inglés, quería sacar mi licenciatura en inglés y también empecé a estudiar un poquito de portugués, entonces esa era mi vida en la Facultad de Medicina. En la central. Pero en la central sí, era la única facultad que en ese tiempo había. Todas esta como ligereza que le da al inicio de la carrera
¿cuándo se convierte ya, o sea, cambia la visión? ¿Sabes que me sirvió mucho la fractura? Cuando tuve la fractura, o sea, yo estudiaba porque tenía que estudiar, pero yo decía, ¿y ahora qué especialidad voy a hacer? No es que me disgustaba en el 100%, pero no es que fue mi carrera de inicio, ¿no? Yo me veía como ingeniera, más que arquitecta, inclusive como ingeniera, o sea, en otro mundo. Y lo que siempre había soñado era viajar. Entonces yo decía, bueno, con la medicina sí puedes viajar. Eso me motivaba también. Pero cuando me fracturé, yo fui hospitalizada en el Hospital Los Andes y pasé casi 2 semanas ingresada ahí. Y claro, yo no podía moverme porque tenía la pierna extendida con clavos, con yeso, con un montón de cosas. Y esperaba que me bañe y esperaba que me den de comer y claro, era la paciente más joven en un cuarto de 2 personas. La otra persona me acuerdo que tenía unos 60 años y tenía oxígeno, es lo que me acuerdo. Y uno de los médicos misioneros, uno de los médicos misioneros que son bien importantes para mí porque ellos creo que marcaron también parte de la medicina, se llamaba doctor Wagner y doctor Bruckner, fueron dos. Y ellos pasaban visita conmigo, entonces me decían, ah, estás estudiando medicina y enséñame a hacer una historia clínica. Y yo, pero todavía no aprendo, ok. Y me dejaban libros de medicina, me dejaban cómo hacer una historia clínica, se acercaban a conversar. Y ellos que fueron los que me motivaron para seguir estudiando y tratar de ser lo mejor que podía como persona y como médica. Y desde ahí yo seguí estudiando, después disfruté más y en la parte clínica de la medicina es lo más interesante porque ya ves pacientes reales, ves el sufrimiento de la gente también. Y ellos me marcaron realmente porque después de que ya me mejoré de esto, empecé a trabajar eh, como interna, como estudiante interna del Hospital Los Andes y ahí te marcan una evolución de qué estudiar, cómo estudiar, te enseñaban un montón de cosas. Creo que fue el primer hospital docente en Quito. Entonces, sí vi la otra manera de hacer medicina, una medicina de calidad, una medicina con compasión, una medicina científica, o sea, muchas cualidades y después ya me quedaba ahí, ya me gustó y gracias a ellos seguí. Y de ahí a la medicina familiar. ¿Cómo eliges la carrera, la especialidad? La especialidad de medicina familiar es, fue bien interesante, ¿no? Porque luego de que yo me gradué, hice la medicatura rural, hice en la provincia de, ¿cómo se llama? En Chimbo, en la provincia de Bolívar, pero era una médica itinerante. Entonces yo visitaba, no estaba solo en el centro de salud, sino que visitaba todas las comunidades Hacía trabajo y de campo. hacía trabajo de campo. Y eso siempre me gustó. O sea, es una cosa que toda la vida me llenaba el corazón. Y me acuerdo que, por ejemplo, atendí, durante la rural creo que atendí 100 partos. Estamos Tenía las hablando de qué fotos. año, Híjole, ahí sí me cogiste 80 y 90, 86, porque 1986. la pregunta va porque la medicina hasta ahora no logra llegar a ciertas comunidades, pero en ese entonces existía solo en cabeceras cantonales, como mucho, un subcentro de salud. ¿Sabes que ya habían los centros de salud y los subcentros de salud? Porque yo ya me fui cuando la medicina rural estaba establecida por lo menos unos 7 u 8 años, Ya, ya, pero no había en todos los pueblitos como hay ahora. O sea, ahora hay mayor cantidad porque la población también ha crecido. Entonces yo era médico itinerante, era de un subcentro de salud donde yo atendí partos, pero también salía a hacer visitas en las comunidades chiquitas. Por ejemplo, había un pueblito más arriba que era cerca de otra parroquia que se llamaba La Magdalena, que es cerca, y luego lindaba otros pueblitos que lindaban con Balsapamba. Entonces yo visitaba todas esas familias de ahí y era bien interesante porque me acuerdo, por ejemplo, una paciente con dolor abdominal que estaba ictérica o amarilla y me tocó sacarle en camilla hecha con árboles y arrastrándole porque no había carros. Entonces, y esa señora fue operada aquí en Quito y se salvó la vida. O sea, son cosas que te llenan, ¿no? Que vos dices, para esto serví, para esto valió son la las medicina. experiencias que van marcando. Sí. Entonces salí Y ya atendía, de...
si la mayor atención era en partos, como nos cuentas, ¿cómo te vas a medicina familiar? ¿Qué te hace decidirte? Los partos siempre me gustaron y creo que era un poco habilidosa para eso y ver nacer, ¿no? Ver la vida, eso es impresionante. O sea, yo creo que si tú disfrutas de eso, no tiene ninguna comparación. Pero yo regresé de la medicatura rural y ahí teníamos los concursos médicos para entrar a las residencias, no es como ahora, o no sé cómo está ahora realmente. El colegio médico es el que hacía los concursos médicos de acuerdo a las plazas que el Ministerio de Salud sacaba o de acuerdo a las plazas de los hospitales de la Seguridad Social sacaba. Entonces era una competencia bien fuerte, porque siempre había más médicos que optaban por puestos de especialidades o de residencias que eran menores. Y primero gané la residencia de cirugía en el Eugenio Espejo. Ahí yo tenía un tío que era cirujano, pero estamos hablando del año 80, 1986, 87, por ahí. Y ser cirujana, con toda la carga machista que existía en el hospital, Claro. no sabes cómo me trataron. O sea, yo no me quiero acordar de esa parte porque fui una semana y a la semana le llamé a mi tío, que era casi el jefe del servicio, y le dije, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, claro, se quedaron asustadas. Le dije, no, yo no sirvo para eso. No quiero ser mal, porque yo era la primera mujer, la más joven, y había médicos que ya estaban de residentes 10 años, porque antes hacían eso, se quedaban eternamente en los servicios haciendo residencia. Entonces, si bien no me dijeron nada, no fui bienvenida a hacer esa residencia. Y luego gané el concurso para terapia intensiva en el Hospital Enrique Garcés. Era una terapia intensiva que tenía creo que 2 o 3 años abierta y ahí hice 2 años. Dos Y yo años de terapia intensiva. de terapia intensiva y yo dije, ya, de aquí me quedo, me voy a hacer cardiología, que era la otra, que fue la especialidad que siempre me gustó. Y tenía el jefe de terapia intensiva, me dijo, yo te consigo la residencia en Argentina con Favaloro del Hospital Italiano. Le dije, bueno, pero entre estas y las otras, siempre yo vi en ese tiempo en la terapia intensiva morir mucha gente. Sí, Sí, estamos en UCI, ¿no? estamos en UCI, entonces yo vi morir mucha gente y cada turno yo decía, a ver, ¿por qué llegan acá este tipo de pacientes si debe haber algo más? No, o sea, me encantaba porque como yo siempre digo, y tal vez los intensivistas se enojen, creo que manejar terapia intensiva es súper chévere porque tienes un montón de máquinas y puedes ser muy preciso, pero tienes 10 patologías o 15 patologías que eres súper experto y así debe ser. Y un montón de manualidades, ¿no? Poner catéteres centrales, poner balón de contrapulsación, intubar, poner el respirador, el monitoreo, los electros, va y viene. O sea, es muy activo, pero todo lo que consume un paciente, entonces siempre esa fue mi pregunta, ¿y no habrá algo mejor que esto? Donde puedas prevenir, ¿no? Entonces mi mente era partos y la vida y la terapia intensiva y la recuperación y la muerte. Entonces eso creo que siempre fue algo dual en mi cabeza. Y en ese tiempo, creo que en el año 87, sí, más o menos febrero del año 87, sacó el Hospital Los Andes y el Colegio Médico del concurso para medicina familiar. Y yo decía, bueno, El primer concurso en el país. en el país. Entonces yo dije, ¿qué será esto de medicina familiar? Pero como era el Los Andes y yo me había formado ahí como externa, que durante la carrera de medicina desde tercero o cuarto año estuve ahí, entonces sabía cómo era el hospital. Yo dije, chévere. Y hablé con varios de los médicos que eran mis jefes en la terapia intensiva y amigos también, ¿no? Y ellos me dijeron, Susi, es algo nuevo. Pero paralelamente tenía el ofrecimiento de la beca de Favaloro en Argentina para cardiología y tenía una beca ya aprobada para irme a Londres para radiología. No es una decisión nada fácil. Nada fácil, pero yo decía, a ver, si yo me voy, o sea, si me iba a la Argentina, no sé si iba a regresar.
Y si me iba a Londres, posiblemente no regresaba. Era lo más probable. Era lo más probable que no regresaba. Entonces yo veía a mi familia, porque si somos una familia muy pegada, yo digo a veces patológicamente pegados. Entonces yo dije, ok. Y dije, bueno, después puedo hacer radiología. Al final era un ofrecimiento que estuvo ahí, pero tenía los pasajes en mis manos. Eso es bastante ya. Sí, tenía ya todo el itinerario y todo. Y yo dije, y ahora si no gano el concurso de acá, no sé lo que va a pasar. Bueno, ok, me presenté al Hospital Los Andes, al Colegio Médico. Este fue un concurso hecho por el Colegio Médico. De presidente estaba el doctor Gabriel Ordóñez. Estamos hablando de febrero o marzo de 1987. Y en el Hospital Los Andes estaba el doctor Wagner como jefe de docencia. Estaba el doctor Roy Dingenberg, que son misioneros que después se quedaron por muchos años, que él era un médico que había venido de la Clínica Mayo a formar médicos del Ecuador. Y creo que el doctor Roberto Proaño estaba como director médico, si no estoy mal. Entonces hicieron el proceso, habían 2 plazas y creo que nos presentamos como 30 médicos. Entonces, gracias a Dios, ahí me escogieron, gané el concurso, hice el examen, estito, la entrevista, una historia de vida, etcétera, etcétera. Ahora entra medicina familiar. Ya estuvo. Yo, yo con mi cabeza de terapia intensiva, de cardiología, y voy a medicina familiar. ¿Y esto qué es? Y claro, era un programa que no estaba completamente bien estructurado. Era una buena voluntad de un grupo de médicos que pensaban que el país necesitaba un médico que integre todo, que no fraccione, porque ¿qué es lo que pasa? Y pasa hasta ahora. O sea, si tengo dolor de cabeza me voy al neurólogo, si tengo dolor de pecho me voy al cardiólogo, así sea dolor muscular. Pero Y si nos ese dolor, centramos mucho en la parte técnica. y en los órganos y sistemas y no en la persona. Ajá. Porque ese dolor de cabeza o ese dolor de pecho puede ser explicado por una crisis de ansiedad porque me quedé sin trabajo o porque me enfermé de COVID ahora Ah, o porque mi familia está enferma de COVID. o porque mi familia está enferma de COVID y qué va a pasar. Entonces, eso vieron los misioneros. Y ellos buscaban formar esto porque tenían como la idea de formar clínicas de medicina familiar aquí en el país para las áreas más necesitadas y también en la parte del campo, en las áreas rurales del Ecuador. Entonces fue un programa que se fue estructurando. Era una mezcla, eso sí fue una mezcla de todo. O sea, yo me siento muy bien formada en la parte médica porque tuve los mejores profesores. Tuve al doctor Roy Dingenberg, que era de la Clínica Mayo, que es un excelente internista. Hasta ahora es mi tutor. Cuando yo tengo un caso difícil, yo le escribo y él me contesta. Tuve al doctor después, al doctor Carville Guizo, que ya fue médico de familia misionero, que vino y nos formó. El doctor Chris Maskey, el doctor Parker, que fueron el doctor Parker médico misionero, el doctor Chris Maskey fue un médico internista, que nos fueron formando. Y teníamos los mejores médicos nacionales que trabajaban en el Hospital Los Andes, como internistas, como cirujanos, como ginecólogos. Entonces, yo creo que sí fui afortunada y creo que Dios me puso ahí para aprovechar de esta formación académica y era una formación integral porque también veíamos la parte espiritual, veíamos la parte social de las personas. Y en ese entorno que estaba surgiendo, eh, ¿cómo se logró o se logró o no se ha logrado aún integrar la medicina familiar al sistema de salud? O sea, los primeros pasos que nosotros dimos fue por ejemplo, la creación de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar para visibilizarnos políticamente. Y la fundadora de eso, conjuntamente conmigo y otros médicos familiares de ese tiempo, o médicos internistas, como el doctor Dingenberg, por ejemplo, se unieron para formar la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, la doctora Rita Bedoya. La doctora Bedoya, ella había hecho su formación en México, porque México ya tenía programas de medicina familiar y ella vino con esa formación acá al país y se unió al Hospital Los Andes y se creó el primer centro demostrativo docente de medicina familiar en el
sur de Quito, en Solanda. Entonces nosotros como residentes de medicina familiar, el doctor Eras, que a lo mejor le vas a entrevistar posteriormente, nos íbamos 2 veces a la semana, 2 tardes. Puedes imaginarte lo que era viajar en bus desde el Hospital Los Andes a Solanda a las 2 de la tarde y regresar a las 8 de la noche, después de ver todos los pacientes. Entonces, sí, nos formábamos con esa dinámica, ¿no? Y luego de la formación de la Sociedad de Medicina Familiar se empezó a hacer los primeros acercamientos al Ministerio de Salud. Y ahí nos encontramos con una sorpresa porque el doctor Luna Yepes, un excelente médico internista que trabajó muchos años en el Andrade Marí, él ya había hecho una propuesta de formar médicos familiares anteriormente. Entonces Y siendo existía esa idea de esa poder idea integrar. de querer integrar, pero fue una propuesta hecha a través de la Universidad Central que el Ministerio de Salud no dio oído. Y acuérdate la situación económica del país en el 87, tal vez tú no nacías todavía, entonces era una No, situación ya, económica bien ya difícil, tenía con su algunos años y claro que lo recuerdo. Me acuerdo que el dólar subía a cada rato. inflación terrible, no se podía hacer nada, no se podía planificar. Entonces ese era el ambiente monetario que teníamos en ese tiempo, la inestabilidad Esto política, es ¿no? en la época de Sixto Durán Ballén. Creo que después el Sisto estuvo en el 85, yo me acuerdo. Sí, me Creo parece que que sí. después, sí, después de él. Entonces se hizo los primeros acercamientos y me acuerdo algo, teníamos un panel de discusión y alguien dijo, es que no necesitamos médicos de familia porque solo van a ser desparasitadores. No me acuerdo la persona del Ministerio de Salud porque yo borré esa persona de mi mente No era en un para panel más. que discutíamos y yo me quedé fría, dije, no, así no vamos a caminar. Y claro, en ese tiempo nos formábamos de dos en dos, porque el único hospital que ofertaba la formación de medicina familiar era el Hospital Los Andes. Entonces, la primera promoción fueron dos, luego vinieron tres, luego vinieron dos, hasta que después crecimos y ya teníamos la formación de 10 médicos familiares por año. En total teníamos una residencia de 30 médicos familiares, que creo que fue a partir del año, déjame ver, 95, 96. Pero ya habíamos caminado como 5 o 7 años de esta lucha de que aquí estamos los médicos de familia. Creo que la ventaja de habernos formado en el Bosandes, de haber sido poquitos en formación, fue asegurar nuestra calidad de formación. Entonces, donde quiera que vayas o donde quiera que ibas, si te tocaba desde la parte técnica médica, ¿no es cierto? Si te tocaba discutir con internistas, lo podías hacer. Si te tocaba discutir con pediatras, lo podías hacer. Si te tocaba un caso de obstetricia, lo podías hacer. Éramos bien recibidos en la maternidad, por ejemplo, porque integrabas, ahí se veía ya la integración de la parte clínica con la parte obstétrica. Entonces ya se mostraba que éramos un poco diferentes, ¿no? Que éramos diferentes de las otras especialidades que más se valoran por órganos o sistemas que en el ser mismo. Entonces, Y el servicio de medicina familiar como tal fue bien recibido por la comunidad? ¿Cuándo ofertan ese servicio a la comunidad? ¿De manera privada o fue por el sistema público? ¿Cómo es que no, sí, iniciamos privadamente. Primero fue en Solanda con esta clínica de desarrollo docente que era apoyada por el Hospital Los Andes, o sea, era privada en sí. Y luego nosotros los primeros que nos graduamos abrimos el Centro de Medicina Familiar que estaba localizado en el Centro Comercial Aye, a 2 cuadras al norte del Hospital Los Andes, para que sea un centro donde ya podíamos tener nuestras propias familias. Eso lo abrimos en el año 92 o 93. Porque cuando yo me gradué, o sea, yo salí en el 92 de la residencia y luego yo hice un fellow en los Estados Unidos. Yo hice un fellow de casi 2 años en la Universidad de Nuevo México y luego rotaciones en los hospitales canadienses, en el Hospital General de Montreal y en el Hospital Judío de Montreal, para completar mi rotación, mi rotación? especialidad. Entonces yo ahí aprendí docencia médica porque mi fellow era en ciencias clínicas y docencia médica y aprendí también todo lo que era
geriatría como parte de medicina familiar, no como otra especialidad. Entonces, eso fue mi complemento. Entonces, yo esos 2 años que pasé fuera, no sé lo que pasaba aquí en el Ecuador, porque estuve desconectada. Esto es entre el 91 y 90, 92. 92, 93, 94. Entonces, cuando yo regresé, nosotros ya habíamos abierto la clínica de medicina familiar de la IE, donde trabajábamos como 3 médicos de familia, más un médico misionero, que era el doctor Wilson, que era el director del centro, y tuvimos una buena acogida de muchos pacientes. Y era bien interesante porque, o sea, yo tengo así clarito que cuando yo trabajaba las tardes ahí, trabajaba de 2 a 8 de la noche. Cuando yo llegaba tenía pacientes, veías en la sala de espera una mezcla de pacientes, entonces veía pacientes indígenas como tabalas. Siempre he tenido más mujeres que hombres, ¿no? Tenía pacientes de esmeraldas, afro, tenía pacientes americanos, En, porque gracias al inglés en el Centro de Medicina Familiar y obviamente los pacientes mestizos. Entonces, eso yo me acuerdo que era bien interesante para mí porque cuando yo llegaba veía de todos los colores y decía, qué chévere, esto sí me gusta. Y también tenía pacientes homosexuales. Acuérdate que en ese tiempo teníamos bastantes pacientes con SIDA que no tenían el diagnóstico y era bien interesante el manejo de estos pacientes porque ellos me pedían una hora especial donde no haya otros pacientes. Entonces, cuando yo tenía cita con este grupo de pacientes, por ejemplo, yo les daba la cita a la hora del almuerzo para que solo ellos vayan, por toda la sensación de discriminación que podían sentir. Entonces, era bien interesante todo el proceso como que yo viví, ¿no? O sea, no he escrito, pero espero que después de esto me ayudes a escribir el libro esa es la idea. de, sí, de todo lo que uno ha vivido, porque sí es interesante ver todo lo que uno ha pasado y dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, ahí se abrió el primer centro de medicina familiar, fue el primer centro de vacunación privado con todas las vacunas y adscrito al Hospital Los Andes. ¿Y cuál fue la ventaja de esto? De que si tenía yo un paciente para ingresar, lo podía ingresar en el Hospital Los Andes. O Un sea, gran entonces apoyo. decía un gran apoyo, entonces tenía trabajo comunitario, pero también yo era la médica tratante en el Hospital Los Andes de mis pacientes que yo ingresaba. Obviamente a los otros especialistas eso no les gustaba y siempre teníamos la guerra, ¿no? Entonces, la evaluación de historias clínicas nos decían a los médicos de familia y nosotros perfecto porque aprendíamos más. O sea, nunca lo vimos como algo malo, sino como un proceso de formación, pero sí, sí te hacían la guerra. O sea, cuando yo tenía que atender un parto en el Los Andes, era una guerra. Entonces, no Ay, sí, les me gustaba a los imagino. otros especialistas. Entonces, yo digo que sí, tuvimos que ser muy fuertes los que abrimos el camino, de no dejarnos manipular o de no echarnos hacia abajo, porque era fuerte lo que las otras especialidades decían. ¿Y tuviste alguna interacción con el sistema público? ¿Llegaste al ministerio? Llegamos varias veces al Ministerio de Salud, pero era como que te decían, sí, vamos a hacerlo, pero hubo no me acuerdo en qué año fue, que se formó los médicos de salud integral, que ya empezaron, que se formaron como un diplomado, salud integral y comunitaria. No eran médicos familiares, pero por lo menos ya hubo ese movimiento. Creo que el doctor Sacoto es el que dirigió eso para fortalecer ya el primer nivel de atención, pero no era una formación académica en sí. ¿Sí? Eso fue una formación que el Ministerio de Salud lo hizo. Más bien algo como formación continua, antes No, que no, fue un proyecto de salud familiar integral, se llamaba. ya. Y fue creo que bajo como un diplomado, pero no se le reconocía como médicos familiares. Ese fue el problema, que sí hubo este movimiento y se formaron bastantes médicos que eran médicos generales en ese tiempo que estaban ya en los centros de salud y para mejorar la calidad de atención se les quiso transformar en médicos de salud integral y familiar. Pero al Pero no final no fue, se reconoció la carrera. no sé si se le reconoció académicamente porque no sé los trámites y terminaron de hacerlo a través de la Universidad Central, pero fue un movimiento que duró 2 años de formación, verás. O sea, no fue así nomás, fue algo interesante.
Pero eso vino la política de gobierno, no sé, no me acuerdo en cuál gobierno fue todo esto, y se cayó y se quedó ahí. Entonces no se dio continuidad. Habría que revisar las fechas, pero Sí, los 90 fueron bien inestables políticamente. sí, yo voy a hablar con el doctor Sacoto porque sí tengo el teléfono de él para que él me haga acuerdo de cómo fue esto de salud familiar integral. Él es presidente de la sociedad él es saludista. Les de haber visto en algunas entrevistas que le hacen por lo del COVID. Si quieres te paso el teléfono para que le puedas contactar también, no tengo problema. Sí, es muy interesante porque la idea es redondear todas estas experiencias para entender. La idea es construir la historia y luego de construirla, y para ello esta información es súper interesante, súper importante porque se puede ver la totalidad del programa. Entonces, llegamos a la clínica privada y ¿cómo nos unimos a la docencia? ¿Cómo Ya, llegamos? entonces en el año 1990, déjame ver, esa sí tengo la fecha, déjame chequear. En la doctora Rita Bedoya, que te dije que fue la que se formó en México, o sea, el posgrado nuestro de medicina familiar del Bosandes tenía el aval del Colegio Médico y de la Universidad Católica de Cuenca. ¿Ya? Pero luego de ver las necesidades de incrementar la formación de médicos familiares, primero se abre aquí la doctora Bedoya, se unió a la Universidad Católica, no había facultad de medicina todavía, por eso te digo que es en el 92 o 93, y a través de la facultad de enfermería se abre ya el primer postgrado oficial de la Universidad Católica. Se inició en el 93, en marzo del 93, y se terminó este postgrado con la guerra del CENEPA, eso sí me acuerdo, en el 95. 95. Sí, entonces la situación era bien interesante porque era un postgrado más bien ambulatorio, con rotaciones en centros de salud y con rotaciones en el Hospital Los Andes en la emergencia, por ejemplo, y con rotación en el Hospital de Shell, que era parte del Hospital Los Andes de Quito. Entonces ahí tuvimos el primer grupo de médicos familiares grandes de 20 en esta corte. ¿Sí? Entonces, luego de que ya había el posgrado con Cuenca y el posgrado con Quito, el Hospital Los Andes decide hablar con la Universidad Católica y hacer un solo posgrado, ya no con Cuenca, sino con Quito. ¿Por qué se hizo con Cuenca? Porque el Los Andes recibía a los internos de la Universidad Católica de Cuenca. ¿Ya? Entonces había un nexo académico ahí. Entonces en el 95, sí, en el 95 se funda la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Entonces ahí se crea ya la parte de pregrado y la parte de posgrado. Y ahí sí tuvimos un visionario excelente que es el doctor, que fue, porque ya falleció el doctor Osvaldo Chávez, que fue el fundador de la Facultad de Medicina. Y él hace la innovación grande de la formación a través de una estrategia que se llama ABP o aprendizaje basado en problemas. Ujú. Es decir, grupos pequeños con un tutor. Y él decía que los mejores tutores para la formación de estos jóvenes son los médicos familiares. Y empieza a buscarnos a los médicos familiares. Obviamente con el apoyo de los especialistas, de los otros especialistas para ciertos campos. Entonces a la cabeza estaba la doctora Bedoya, porque ya hubo el nexo con la Universidad Católica y se abre el postgrado de medicina familiar al mismo tiempo que se funda la Facultad de Medicina. Y ahí ya Bastante. tuvimos, sí, y ya tuvimos ahí estudiantes, teníamos 6 por nivel, digamos. Entonces, luego aumentamos a 10 y así pasamos por algún tiempo. En el año, de ahí nacen todos los médicos de familia que son líderes ahora. Por ejemplo, el doctor Diego Herrera sale de la primera formación de este posgrado de la Universidad Católica alrededor del año 98 posiblemente, o 99 tal vez, pero salen los profesores que ahora están en la Universidad Católica, que son mis compañeros, a pesar de haberles formado. Sí, eso es bien interesante.
somos pares y claro, son los profesores base de nuestro currículum de la universidad. Entonces, tienes un montón de médicos de familia trabajando en la Universidad Católica y a su vez, el rato que tú tienes médicos familiares que tienen que llevar a sus estudiantes a hacer rotaciones en los centros de salud, ya se empieza a ver la formación del médico familiar en la asistencia médica y la gente empezó a conocer más lo que era un médico de familia, aunque no era política del gobierno todavía. Pero por lo menos se abrieron los espacios de rotaciones para los estudiantes del posgrado y para los médicos que ya llevaban a sus estudiantes a los centros de salud. En la actualidad, ¿cómo está la medicina familiar en el sistema de salud? A ver, te cuento que en el año, a ver, déjame ver, 2000, no estoy segura si es 2014 o 2015, por ahí, 2016, 17. Sí, en el 2014 o 2015 se hace la propuesta, cuando estuvo Rafael Correa y la doctora Vance de ministra, se hace la propuesta del fortalecimiento del primer nivel de atención porque era una política de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Viene en cadena. Viene en cadena. Entonces tenían que hacerlo, porque si no lo hacían, no había plata, no había, bueno, un montón de cosas más. Y creo que era bueno. Entonces ahí se crea la red de posgrados nacionales y se invita a varias universidades a que se estructure toda la red de posgrados nacionales bajo un currículum único. Entonces se crean posgrados de medicina familiar en Quito, se creó también, o sea, la Universidad Central también ya tenía paralelamente formando médicos de familia. Pero con esta red se fortalece la formación de médicos de familia en la Universidad Central, obviamente en la Universidad Católica, porque la Católica como tiene sedes, entonces se crea el posgrado en Ibarra, se crea el posgrado en Santo Domingo, se crea el posgrado en Manabí y posteriormente en Esmeraldas, pero también se crearon posgrados que a través de otras universidades en Ambato, en Riobamba, en Cuenca, en Loja, la sierra más que la costa. Guayaquil, por ejemplo, nunca hubo apertura para la formación de médicos familiares directamente. ¿Y alguna causa especial? ¿Voluntad política? No sé si es que tú sabes que Guayaquil tiene otra ideología y la medicina ya es una medicina más de negocio, pienso yo. No sé, tal vez estoy equivocada. Y los médicos privados hacen mucho más negocio que los médicos de la sierra, por ejemplo. Por decirte algo. Los médicos de la sierra somos más formales y trabajas más en el Ministerio de Salud. Allá abajo, basta el hecho de que tengan el Hospital Grande de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, te da otra idea de que hay algo más. El municipio también es súper fuerte en ofertar servicios de salud. Entonces, se muestra no solo un rechazo de parte de los especialistas, sino de el sistema público-privado. Claro, siempre hubo un problema del sistema público-privado porque decían que no somos especialistas, que somos todólogos y no especialistas de nada. Pero claro, es su visión y yo respeto, pero aquí sigo viviendo y muy Claro. satisfecha. Entonces, con eso se hace la integración. No sé cuál haya sido la evaluación. El posgrado chiquito de medicina familiar del Hospital Los Andes deja de pasar, de ser parte, de ser un paralelo aparte, sino que le integran. Y es cuando yo ya salgo de la formación de médicos de familia, porque desde mi punto de vista, sí era un movimiento político y estaba creo que bien, y participé en la formación inicial de la malla curricular, pero mi cuestionamiento siempre fue la calidad de lo que se forman los médicos de familia. Y hasta ahora creo que no se ha hecho una evaluación adecuada de cómo estamos, porque sería interesante que ustedes hagan entrevistas a médicos jóvenes para que les pregunten, ¿no? O sea, cómo se sienten. Yo tengo un trabajo de tesis hecha de un grupo de médicos de familia hace 4 o 5 años, que algún rato te puedo pasar. Es bien interesante la satisfacción, creo tal vez 6 años ha de ser ese trabajo de tesis, que fue el último trabajo de tesis que yo dirigí del postgrado, que yo formé, donde donde los entrevistados médicos de familia estaban muy satisfechos con su calidad de vida, con su salario y con su actividad médica.
pero no sé si se ha vuelto a evaluar esto posteriormente, no desconozco. Sé que se han formado muchos médicos de familia en el país. Tenemos el otro, no sé si problema, pero hay una gran diversidad de formación de médicos de familia porque vino un grupo grande de médicos eh, que se llaman familiares, pero realmente no son, que son formados en Cuba. Entonces, posiblemente son médicos más comunitarios que médicos familiares, pero no conozco mucho sobre eso tampoco, porque esto ya fue después cuando les mandaron a formarse muchos médicos a Cuba y con Rafael Correa mismo y regresar al país. Entonces hay como esa división de la formación de médicos de familia, no se han integrado, hay una asociación de estos chicos médicos formados en Cuba y en Venezuela y y la, y la, y la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, de la cual soy fundadora que no se han vuelto, no se ha podido integrar hasta el momento. Entonces, no te puedo decir realmente cómo estamos. Creo que falta hacer estudios. Creo que debe fortalecerse el primer nivel de atención con médicos familiares bien formados, o sea que no sean solo referenciólogos, sino que Aquí, conozcan de la problemática, ¿no? aquí cabe una pregunta que es de cajón y creo que es bastante cliché, pero es necesaria hacerla. ¿Cuál es la diferencia entre el médico general y el médico de familia en el sistema de salud? Bueno, es una gran diferencia. La primera cosa es, o sea, los médicos familiares por principio somos generales, generalistas, no generales. Generalistas porque somos integradores, ¿sí? Sí, Y no vemos, y no tenemos una especialidad de decir como el cardiólogo, solo veo problemas con problemas cardíacos, o como el pediatra que dice yo solo veo niños, a pesar de que son generalistas también, porque ven todas las patologías de los niños. Tú puedes, como médico familiar, para eso es tu entrenamiento académico. Ves niños, adultos, mujeres embarazadas, atención de partos, geriatría, acompañamiento de cuidados paliativos y la muerte. ya. ¿Ya? Pero para eso necesitas un buen entrenamiento. El médico generalista que las universidades forman está bien para las necesidades nuestras, pero la capacitación y la calidad de atención tiene que seguir formándose. Ahora, ¿por qué nace esta pregunta? Porque los principios de la medicina familiar nos acabas de explicar. Y bueno, yo estoy muy ligado a lo que es la parte de la docencia y de la investigación en medicina familiar. Y mi esposa es médico familiar. Entonces, tengo una visión externa de lo que es el sistema. Pero en cuanto al funcionamiento del sistema de salud, se sigue viendo que hay ciertas trancas que se van dando en el camino. Entonces, la pregunta va dirigida a eso, o sea, ¿se logró el objetivo que se tenía cuando se planteó el ingreso de los médicos de familia al sistema de salud ecuatoriano? ¿Está compactado? ¿Se entiende que el médico de familia puede ayudar en el primer nivel o todos estos objetivos y estas buenas intenciones se diluyeron con el paso del tiempo y las voluntades políticas no han sido las adecuadas? Es una pregunta muy compleja de responderte porque creo que hay que hacer estudios, por eso te decía, no sé cómo esté ahora. El- Creo que hay una ganancia, que es que se llegó a conocer al médico familiar como médico especialista, generalista. Soy especialista generalista. Eso nadie, casi nadie lo entiende, ¿no? Porque mi especialidad es ser médico de la familia, es decir, de cualquier persona que esté sano o enfermo, yo le puedo hacer el acompañamiento. Lo ideal para esto es, sí, el primer nivel de atención porque es la puerta más cercana de atención médica a la comunidad, pero eso no excluye que si yo tengo capacidad pueda trabajar en un hospital. O sea, esa es la gran diferencia con un médico generalista en la parte técnica médica. O sea, si yo necesito tratar un paciente con, ¿qué te digo?, con una crisis hipertensiva, como médico de familia hasta llegar al hospital, es una emergencia. Yo estoy capacitado de hacerlo y no necesito del emergenciólogo a que lo haga. ¿Sí? Lo Ahí que, cabe otra pregunta en base a experiencias propias. Por ejemplo, soy testigo de que un médico de familia puede atender, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo a término
y que luego hará las gestiones necesarias para que llegue al siguiente nivel de atención. Pero estructuralmente eso le puede traer problemas al médico porque no cumplió ciertas normas que decía la norma técnica. Depende de la formación médica. Por eso te digo, el médico de familia es el médico que debe saber mucho y hacer muchas cosas. Y por eso yo creo que la formación de 3 años de un posgrado es muy poco para la capacidad de resolución que el médico de familia tiene que tener, que es del 80% de los problemas de salud. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente, una paciente de alto riesgo, primero no le voy a dejar en un centro de salud de primer nivel porque sé que esa paciente se va a complicar o ese niño se va a complicar. Si, por ejemplo, esa paciente tiene preeclampsia y tengo que transferirle, yo sé qué es lo que tengo que manejar inicialmente con esa paciente. Primero, que no le puedo dejar sola, no le puedo decir, váyase usted solita. Tengo que condicionar su traslado a un hospital de segundo o tercer nivel, porque a lo mejor si ese niño es prematuro no necesita segundo nivel, sino tercer nivel. Pero yo ya puedo adelantar el tratamiento de la paciente preeclámptica en la parte técnica médica. O sea, no necesito esperar a llegar al hospital para Para poner saber qué tiene. antihipertensivos. Exactamente, esa es tu función como médico de familia y acompañarle. O sea, lo interesante es ese acompañamiento que tú haces, que no se da aquí porque se rompe. Sí, ahorita estamos obligados, el sistema de salud aquí ha obligado a que todo paciente vaya al centro de salud para que después sea referido a un hospital de segundo o tercer nivel. Que Exacto. está bien, sí, que está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el primer nivel recibe la información del hospital. Entonces, mi paciente preeclámptica le mandé a la maternidad, le hicieron todo lo que tenían que hacer, salió del parto, regresa al centro de salud y la información donde se quedó, qué medicamentos le dieron, cuáles fueron las complicaciones que tuvo ella o la mamá. Entonces, ahí es la ruptura del sistema de salud, donde se sigue trabajando por niveles primero, se sigue trabajando por especialidades y eso hace un daño a la comunidad bien grande. Entonces, ¿qué pasa? Que los médicos de familia no sabemos hacer las cosas bien, porque la culpa tiene que ser de alguien. Ah, Exacto. ¿cómo me mandan este médico que no sabe nada, me manda a este paciente con esta presión arterial de 170 a 100 cuando debían haberme mandado antes? Pero si de 100 fue al centro de salud. No, o sea, existen vacíos que la norma no logra entender. Que no está bien hecha y que además a los médicos de primer nivel le tienen llenando un montón de documentos que no sé cuándo usan. Claro. Y entonces, mira con la pandemia qué es lo que ha pasado. Tienes 40, 50 pacientes diarios con gripes. ¿Por qué el Ministerio de Salud dice usted debe quedarse en la casa solamente en caso de fiebre muy alta o dificultad respiratoria, acuda al médico y no se tome nada más sino solo paracetamol? ¿Dónde está eso? La gente se desespera porque la pandemia nos enseñó que si yo tengo COVID me voy a morir. O se murió o vieron morir a gente muy cercana. Pero eso no está pasando ahora, gracias a Dios, y esperemos que sigamos así. Entonces, no hay esa visión ejecutora, toma de gestión, toma de decisión del Ministerio de Salud como ente rector. Y esa es la problemática de siempre del Ecuador, desde cuando yo, porque tengo una maestría en salud pública también, ¿Ya? ¿ya? Entonces, claro, un ente rector como normador, el Ministerio de Salud no puede ser ejecutor. No puede Entonces, ser como, juez y parte, que es lo que está claro, pasando en este momento. entonces el sistema de salud no va a funcionar, por más cosas chéveres que hagas, no va a funcionar. Las salas de emergencia de los hospitales están abarrotadas ahorita, con pacientes que deberían ser resueltos en su casa primerito, en su casa, ¿no es cierto? Sí. Y luego en los centros de salud. Y enseñarle a la gente, o sea, nos falta tanta educación, tanta prevención, que ya tengo un montón de años encima que sí te desespera, ¿no? O sea, en la pandemia nos ha enseñado, o sea, no tenemos una normativa clara de cuáles mascarillas utilizar. Si las mascarillas que nos venden son de buena calidad o son falsetas. Sí. Y O sea, es bastante ilógico, ¿no? A mí me gusta mucho analizar los memes como visión social. social. Ujú. Y hay un meme que te esclarece, te dice, para situaciones radiactivas, una mascarilla sellada con filtros
para estas. Y para el COVID, para un virus mortal, la mascarilla de Hello Kitty. Entonces, para que te des cuenta dónde está la rectoría del Ministerio de Salud, ahorita mismo no sabemos cuántos días de reposo tienes que dar, 5, 7, porque el IES te dice 7 días, la gente te pide 10, tú dices 10 días porque a los 10 días ya dejas de ser infeccioso y no tienes una normativa clara. Y por eso es el caos en el que vivimos en un país con escasos recursos. Si tuvieras un montón de plata, haz lo que quieras. Como siempre yo digo, mi política de ser médico de familia es hacer la mejor medicina de servicio a la gente que menos tiene, porque sé que esa gente que viene ese día a visitarme por un problema de salud, deja de trabajar, posiblemente deja de comer, y no es posible que no la atendamos bien. La gente rica te paga la consulta y dice, no me gustó este médico, me voy a buscar otro médico. Bueno, es su dinero que se lo gaste. Por último, puede hacer las consultas que quiera. Exactamente, pero ese paciente que hace un esfuerzo, es lo que yo les he inculcado cuando yo formaba médicos de familia. El paciente que te viene a ver en la consulta es porque tiene un problema grave de salud, así sea gripe. Porque detrás de esa gripe debe haber un montón de cosas ocultas para que se haya atrevido a venir a un centro de salud a estar sentado 4 horas para que le atiendas. Entonces hay que preguntar más. Y esa es la diferencia grande con el médico general. Sea, esa experticia de mirar más allá del problema de salud que viene el paciente, de preguntarle qué más le pasa, de escucharle, ¿no? Los primeros 3 minutos de la consulta médica, yo no tengo que hablar como médico, tengo que decirle a mi paciente que es bienvenido y que qué le pasa y escuchar los primeros 3 minutos. Tienes toda la historia de vida y lo que le está pasando al paciente. Y esa es la riqueza, ¿no? Y la otra riqueza grande es que durante el tiempo, por la continuidad de la atención, ves crecer los niños, ves embarazarse a los recién casados, los abuelos traen a los nietos. Eso es una cosa hermosa. Ninguna otra especialidad te da eso. ¿Qué les decimos a las generaciones de médicos familiares que están por venir? Que los principios de medicina familiar no cambian, que somos médicos de seres humanos, no de órganos y sistemas, que debemos atender a nuestros pacientes como si fuera nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros esposos, y que debemos ser líderes en donde sea que estés. No importa si estás en un subcentro de salud, eres un líder en tu atención de salud a ese paciente. Si te toca ser director de un hospital, como muchos médicos de familia están ahora, tienes que ser un líder, demostrar lo que eres. Integridad, honestidad, justicia, verdad. Si yo no sé algo sobre un paciente, yo no tengo vergüenza de sacar mi teléfono. Gracias a Dios ahora hay teléfonos inteligentes con todas las cosas ahí y reviso y le digo, espérate un ratito y vamos a chequear los dos juntos. Y es bien interesante porque interactúas, le digo, mira, aquí dice esto. Y eso les enseñaba yo a mis estudiantes del posgrado y a mis estudiantes de pregrado ahora. Les digo, no tengas vergüenza de decirle al paciente, no sé, voy a estudiar, porque el paciente va a entender que te estás preocupando por su salud. Entonces, eso es lo más importante, creo yo, seguir luchando por los principios de la medicina familiar, volver a poner en alto a la medicina familiar en el país, porque yo creo que sí, en este último tiempo, por la política, la pandemia, no se ha visualizado mucho el trabajo de médicos de familia. Cuando decían héroes, ¿a quienes les decían? A los médicos de hospitales, a los médicos emergenciólogos, a los intensivistas, y está bien. Y todo lo que hacía el médico de familia en el campo nunca se visualizó. Nunca. ¿Y cuántos médicos de familia se enfermaron y se murieron? No sabemos. Es Entonces, bastante sí, interesante, ¿no? Hay mucho camino por recorrer. Doctora, muchas gracias. a Unas la orden, aportaciones muy valiosas y vamos a seguir en contacto porque esta construcción queremos que sea lo más enriquecedora posible.